¿Y si todo lo que crees sobre ti, sobre el éxito, el amor o la felicidad, fuera una mentira cuidadosamente tejida por los siglos? Tal vez no una mentira malintencionada, pero sí una ilusión cómoda, pulida por tus padres, tus maestros, tus amigos y por los algoritmos que ahora dictan tu atención. Te dijeron que ser alguien era tener algo, que el valor personal se medía en logros o cifras. Sin embargo, hay algo en ti, una voz mínima, casi un rumor, que susurra que quizá esto no es del todo cierto. Ese susurro es lo que Sócrates llamaría el inicio de la sabiduría, el momento en que la convicción empieza a temblar. Antes de continuar, suscríbete al canal La Mirada Filosófica. No porque busquemos conversiones, sino porque este viaje, este test de las 5 preguntas socráticas, solo tiene sentido si hay mentes que se atreven a pensar juntas. Y ya que estás aquí, cuéntame en los comentarios desde donde nos estás viendo. Saberlo construye algo más que una comunidad, un espacio de duda compartida, un ágora digital donde cada pensamiento sirve de espejo para otro. En la Atenas del siglo V antes de nuestra era, un anciano de rostro tosco y mirada penetrante caminaba descalzo por las plazas. No escribía libros ni cobraba por enseñar. Solo hacía preguntas. Era conocido como el mosquito de Atenas, un insecto filosófico que no dejaba dormir a los poderosos ni a los sabios autoproclamados. Donde otros buscaban certezas, él buscaba grietas. Donde otros construían templos de opinión, él encendía incendios de incertidumbre. Pero no era un cínico, aunque muchos así lo creyeran. Sócrates no destruía por placer, sino por purificación. Su arte consistía en perforar los cimientos de las creencias hasta que emergiera algo más honesto. La base de su método, la mayéutica, era una suerte de parto del alma. En lugar de transmitir conocimiento, ayudaba a los demás a parir sus propias verdades. Pregunta tras pregunta, desmantelaba las historias que la mente contaba para protegerse de la verdad. Imagina caminar con él una tarde en el ágora. El sol cae lento sobre los mármoles y el aire está lleno de rumores. Sócrates te toma por el brazo y pregunta, ¿qué es para ti el éxito? No hay trampa, solo curiosidad total. Respondes de inmediato que el éxito es tener estabilidad y reconocimiento. Él asiente con una media sonrisa y luego lanza el golpe suave, ¿qué evidencia tienes? En ese instante, tu respuesta se desploma como una casa sin cimientos. Esa es la primera pregunta del test. Y esta, aunque parezca simple, es letal. Porque al responderla no solo revisas datos, sino desmontas todo aquello que has asumido como natural. ¿En qué basas lo que crees saber? ¿Lo has experimentado, lo has pensado tú, o simplemente lo has heredado? El método socrático comienza allí, en ese punto donde la mente titubea. Cuando la seguridad retrocede, lo real empieza a emerger. El propio Sócrates fue un ejemplo de coherencia radical. Podía haber huido cuando fue condenado por corromper a la juventud y cuestionar a los dioses, pero eligió beber la cicuta. Su muerte fue la confirmación de su vida, jamás abandonó el diálogo. Incluso frente a la muerte, siguió preguntando. A sus discípulos les pidió que examinaran sus propias emociones antes de llorar. ¿Teméis por mí o teméis por vosotros mismos?, les preguntó. Esa última frase resume toda su filosofía. El conocimiento no consiste en acumular respuestas, sino en afinar la pregunta correcta. Si miras tu propia vida, probablemente descubrirás que te mueves entre creencias adoptadas. Tal vez crees que una relación exitosa debe ser eterna, que la felicidad llega con la estabilidad, o que la inteligencia se mide por diplomas. Pero, ¿de dónde vienen esas ideas? ¿Alguien las probó por ti? El filósofo diría que vives rodeado de sombras, confundiendo reflejos por verdades. Y quizá tenga razón. Vivimos en una cueva moderna iluminada por pantallas que repiten mantras de éxito como si fueran oraciones de una religión invisible. Sócrates no ofrecía consuelo. Ofrecía incomodidad. Repetía que el alma que no se examina se adormece, y un alma dormida obedece sin saber por qué. El test de las 5 preguntas no busca atacarte, sino despertarte. No intenta que rechaces tus creencias, sino que empieces a verlas. Porque solo lo que se ve puede transformarse. Esa lucidez incómoda es el primer paso hacia la libertad interior.
El mosquito de Atenas no habría tenido muchos seguidores si hubiese vivido en esta era de redes. Seguramente habría sido cancelado por cuestionar los dogmas del bienestar o denunciado por herir sensibilidades. Y sin embargo, su zumbido sigue resonando. Cada vez que alguien se atreve a dudar, Sócrates revive. Cada vez que una persona pregunta en medio del ruido digital, ¿qué estoy asumiendo sin pensar?, el viejo griego sonríe bajo tierra. Tomemos un ejemplo más concreto, el éxito es tener dinero y fama. Parece razonable, ¿no? Pero si aplicas la primera pregunta, todo se tambalea. ¿Qué evidencia tienes? Tal vez conoces a personas ricas y populares que parecen felices, pero ¿realmente lo son? ¿Has convivido con ellas más allá de la pantalla? ¿Qué ocurre cuando esa fama se esfuma y el vacío vuelve? La evidencia se revela no como prueba, sino como proyección. Lo que llamamos felicidad suele ser solo un reflejo de lo que tememos perder. Y aquí entra en juego algo más profundo, la responsabilidad de examinar. Cuestionar no es traicionar tus valores, es descubrir si realmente te pertenecen. Soterradas bajo la costumbre, las preguntas de Sócrates actúan como bisturí. Separan lo que crees de lo que eres. Y cuando esa operación ocurre, algo en tu interior se expande. No hay vuelta atrás. Porque una vez que ves el mecanismo, ya no puedes fingir ignorancia. Quizás por eso el método socrático incomoda tanto. Vivimos en una época que celebra la seguridad, el tener respuestas para todo. Admitir que no sabemos, hoy, suena a debilidad. Pero para Sócrates era al contrario, reconocer la ignorancia era la única prueba de sabiduría. Solo sé que no sé nada, decía, y no como gesto de humildad teatral, sino como principio de exploración. Desde esa posición de vacío, de desnudez frente al mundo, comenzaba la auténtica búsqueda. Pensar socráticamente es vivir en movimiento, nunca definitivo. Es aceptar que toda certeza es transitoria, que incluso tus valores más queridos merecen ser examinados. Este método no busca dogmas nuevos, sino una actitud. Y esa actitud consiste en no dejarse poseer por las ideas, sino convertirlas en herramientas. Cuando una creencia manda sobre ti, te vuelves esclavo, cuando tú la observas, se convierte en instrumento. Imagina por un momento aplicar este test a tu propia existencia. Escoge una convicción, la que más te define, y pregúntate qué evidencia tienes. Tal vez crees que el amor verdadero dura para siempre, o que las personas cambian solo si quieren. Trata de responder honestamente. Tal vez descubras que la evidencia es escasa, o que proviene de anécdotas ajenas. Esa fragilidad no es mala noticia, es una rendija por donde entra la luz del examen. El propio Sócrates habría disfrutado verte hacer este ejercicio. Porque para él, dudar era una forma de amar. Amar la verdad más que las apariencias, amar el esfuerzo de pensar más que el placer de tener razón. En esa devoción por el diálogo y la autocrítica, su figura se eleva como una de las más radicales de la historia. No un sabio que lo sabe todo, sino un eterno aprendiz que enseña a los demás a sostener la mirada sobre el abismo. Muchos lo malinterpretaron, claro. Algunos lo tildaron de impostor, otros de sofista peligroso. Pero lo que más temían era su poder de contagio. Quien hablaba con Sócrates rara vez salía indemne. De repente dudaba de la ley, de la moral, de la patria. Y cuando el orden se ve amenazado por preguntas, el poder reacciona con furia. Por eso lo condenaron, no por lo que enseñaba, sino por lo que despertaba. Ese mismo riesgo lo enfrentas tú cuando decides pensar por ti mismo. Cada pregunta que te haces erosiona la autoridad de alguien, un político, una empresa, una tradición. Por eso el pensamiento libre no se celebra. Se tolera a medias, siempre que no implique acción. Pero aquí está el secreto, una mente que cuestiona honestamente se convierte en una fuerza indomable. Porque ya no puede ser manipulada por el miedo ni por el deseo. Así que, mientras escuchas este vídeo, recuerda, estás participando de un acto peligroso. No peligroso como una rebelión armada, sino como una revolución silenciosa. Dudar es resistir. Preguntar es abrir una grieta en el muro de lo establecido. Y en esa grieta, la luz se filtra.
Esa luz es el comienzo de tu propia filosofía, el zumbido de tu propio mosquito interior. En los próximos capítulos, recorreremos las 5 preguntas que Sócrates habría formulado si hoy viviera entre nosotros. No para que renuncies a tus ideas, sino para que las observes con la misma atención con la que un escultor mira el mármol antes de golpear. Porque solo quien se atreve a mirar su mente sin adornos descubre quién es realmente. Y si lo haces, quizá descubras que el mayor éxito no está en tener razón, sino en atreverte a preguntar. Así que, si resuenas con esta búsqueda, si sientes que algo dentro de ti empieza a vibrar con esa incomodidad luminosa, no dejes que se extinga. Suscríbete a La Mirada Filosófica para seguir este viaje y comparte en los comentarios lo que esta primera pregunta ha despertado en ti. Aquí comienza el test que puede desmantelar tus certezas. Y como diría el mosquito de Atenas, lo que se tambalea no se pierde, empieza a vivir. Translate, la escena está servida, Sócrates te mira con esa calma que incomoda. No sonríe, no acepta tus certezas, y lanza la primera pregunta como quien lanza una piedra en un estanque: ¿qué evidencia tienes? Todo el lago se agita. Tu mente corre para justificar aquello que considerabas incuestionable, tus metas, tu moral, tus preferencias. Y sin embargo, en el fondo de ese lago de pensamientos, hay silencio. La pregunta no busca humillarte, busca mostrarte el reflejo distorsionado del que te enamoraste. Desde el comienzo de su vida pública, Sócrates entendió que los humanos vivimos rodeados de ideas que asumimos como naturales. Pero lo natural, para él, era la costumbre disfrazada. Crecemos repitiendo lo que escuchamos, creyendo que lo heredado es lo evidente. Así construimos nuestra identidad, sobre cimientos prestados. Cuando alguien pregunta por la evidencia, esa identidad comienza a tambalearse. La herida se abre, y a través de ella, quizás, entre la verdad. La primera pregunta del test socrático es brutal por su sencillez: ¿qué evidencia tienes de que tu creencia es verdadera? Puede sonar a desafío trivial, pero destroza las narrativas más arraigadas. Si dices creer que el trabajo duro siempre conduce al éxito, ¿cuántos ejemplos tienes que demuestren eso sin excepción? Si afirmas que el amor verdadero todo lo puede, ¿puedes probarlo con hechos o solo con historias que deseas creer? De repente, el suelo firme se convierte en arena movediza. Translate, Sócrates usaba esas grietas para exponer lo invisible. En los diálogos con los sofistas, cuando alguien proclamaba saber qué era la justicia o la virtud, él no respondía con opiniones, sino con una serie de preguntas tan pequeñas como cortantes. Cada respuesta conducía al interlocutor a una contradicción. Era un método quirúrgico. No buscaba dar una respuesta correcta, sino mostrar la fragilidad de la premisa. Y en esa fragilidad, nacía la posibilidad de pensar. En el fondo, todos tememos esa herida inicial. Tememos ver cómo nuestras creencias se deshacen entre los dedos. Nos gusta pensar que lo que creemos tiene sustento, pero la verdad es que muchas ideas sobreviven no por su fuerza, sino por su conveniencia. ¿Cuántas veces has defendido algo simplemente porque así lo aprendiste, o porque admitir lo contrario dolería? La evidencia está contaminada por el deseo, y Sócrates lo sabía. Por eso, cada vez que preguntaba, desinfectaba la mente como un cirujano del alma. Piensa en cómo formaste tus certezas actuales. Tal vez juraste que la meritocracia es real. Que quien se esfuerza siempre gana. Que el universo recompensa la disciplina. Son historias bellas, casi heroicas, pero ¿cuántas veces has visto a personas esforzadas fracasar? ¿Cuántas veces el azar, el apellido o la injusticia se interponen? La evidencia empírica rara vez concuerda con el relato ideal. El problema es que preferimos el mito porque alivia la ansiedad del caos. Translate, y aquí reside la magia de la primera pregunta: obliga a mirar sin adornos. Pide que suspendas el juicio y observes. Es el equivalente filosófico de apagar todas las luces para ver si la oscuridad tiene forma. ¿Qué queda cuando retiras los adornos de la convicción? Lo que queda es incómodo. Lo que queda es humano. En esa incomodidad, Sócrates encontraba el punto exacto desde el cual el pensamiento podía renacer. Imagina aplicar esta pregunta a algo más íntimo. Supón que crees que no eres suficiente, que tu valor depende de tus logros. ¿Qué evidencia tienes de eso?
Probablemente te vienen a la mente fracasos pasados, comparaciones con otros, estadísticas de éxito. Pero al examinarlo con cuidado, descubres que ninguno de esos ejemplos prueba tu falta de valor. Son interpretaciones, narrativas, constructos. La herida se revela, el sufrimiento no viene de los hechos, sino de cómo los interpretas. Esa es la verdadera potencia del interrogatorio socrático. No elimina creencias por capricho, sino por purificación. Cuando todo sistema de pensamiento se enfrenta a la pregunta de la evidencia, solo lo esencial sobrevive. No lo más cómodo, sino lo más honesto. En la vida moderna, este principio se ha diluido. Hemos reemplazado la búsqueda de prueba por la ilusión de consenso. Las redes sociales amplifican ideas según su popularidad, no su verdad. Sócrates, en cambio, habría sido la voz que interrumpe el aplauso y pregunta, ¿por qué crees eso? Translate, cada creencia que posees tiene una genealogía, pero en este capítulo no la rastreamos aún. Lo haremos después. Por ahora, basta con aprender a poner en duda la superficie. Preguntarte por la evidencia es mirarte en un espejo sin filtros. Es una invitación a salir del confort intelectual. Porque mientras creas sin examinar, permaneces esclavo de la costumbre. Mientras te atrevas a preguntar, comienzas a ser libre. Sócrates veía este proceso como una forma de limpiar el alma, una catarsis sin lágrimas. Cada pregunta era una herramienta. La evidencia actuaba como un bisturí que separaba el pensamiento auténtico del pensamiento prestado. No hay conocimiento posible sin soportar esta cirugía. Por eso, sus interlocutores lo amaban y lo odiaban a la vez. Lo amaban por mostrarles una nueva claridad, lo odiaban porque esa claridad dolía. Cuestionarse es, siempre, sangrar un poco. Miremos una situación cotidiana, estás discutiendo con alguien sobre política. Ambos se aferran a sus ideas, convencidos de que la razón les pertenece. Sócrates habría sonreído y preguntado a ambos lo mismo, ¿qué evidencia tienen? De pronto, el orgullo se disuelve. Lo que parecía una batalla de argumentos se convierte en una revisión de fundamentos. La mayoría de las veces, lo único que sostenemos es emoción, no prueba. Y sin embargo, construimos guerras y sistemas enteros sobre esa emoción. Translate, el filósofo ateniense sabía que la primera herida no debía evitarse, sino provocarse. Porque solo al atravesarla nace la posibilidad de sabiduría. No hay crecimiento sin demolición. Cada credo se sostiene en una base invisible de supuestos, y cada supuesto, cuando se ilumina, cambia de color. Lo que ayer parecía obvio hoy se vuelve absurdo. La mente se expande no al ganar certezas, sino al perderlas. Detente un momento y aplícalo a ti. Escoge una idea que definas como incuestionable. Puede ser algo sencillo, soy una buena persona, o el mundo es justo en el fondo. Ahora pregunta, ¿qué evidencia tengo realmente de esto? Al principio, la respuesta llega rápido, pero si insistes, verás que los ejemplos flaquean. Lo que crees no siempre responde a pruebas, muchas veces responde a necesidades. Necesitas creer ciertos relatos para sostener tu identidad. La verdad, en cambio, no se adapta a tus necesidades. El método socrático exige valentía y paciencia. No ofrece respuestas inmediatas ni promesas de felicidad. Por eso no es popular. Pero el premio que ofrece es distinto, autenticidad. Cuando comienzas a identificar qué ideas resisten la pregunta de la evidencia, construyes conocimiento sólido, no dogma. En un mundo saturado de opiniones, ese acto es revolucionario. Es un regreso a lo esencial, a pensar con la cabeza y no con la multitud. Translate, Sócrates, con su túnica gastada y su mirada directa, no tenía diplomas ni seguidores de masas. Solo su voz. Y con ella desmontó los castillos conceptuales de toda una ciudad. Preguntar por la evidencia era su arma, su modo de revelar las grietas en los discursos más pomposos. Ni los poetas, ni los políticos, ni los guerreros pudieron derrotarlo, porque su fuerza no estaba en la erudición sino en la coherencia. La coherencia de quien prefiere la duda viva a la certeza muerta. Tal vez por eso su pregunta resuena tanto en tiempos de sobreinformación.
Hoy acumulamos datos, pero no sabiduría. Leemos sin comprender, opinamos sin verificar, compartimos sin analizar. Si Sócrates apareciera en una red social, no discutiría, simplemente haría preguntas. Y cada una de ellas sería una bomba filosófica. ¿Qué evidencia tienes?, sería su tuit fijo. La viralidad sería reemplazada por el silencio reflexivo. Ese silencio que tanto tememos, pero que tanto necesitamos. Esa es la primera herida, la exposición de nuestra ignorancia. Pero lejos de ser una debilidad, es el punto donde empieza la verdadera fortaleza. Reconocer que no sabes abre la puerta a aprender de nuevo. En la antigua Atenas esto era un camino espiritual. No bastaba con tener razón, había que conocer el origen de esa razón. Hoy podríamos llamarlo pensamiento crítico, pero en su esencia sigue siendo lo mismo, la práctica de no dar por hecho lo que parece obvio. Translate. Al final de este capítulo, la pregunta todavía resuena, ¿qué evidencia tienes? Repítela como un mantra. No para negar todo, sino para limpiar tu mirada. El test socrático se construye capa por capa, y esta es la base. En el siguiente paso averiguaremos de dónde vienen esas creencias que ahora comienzan a tambalearse. Pero antes de eso, permite que la primera herida respire. Cada duda es una puerta, cada grieta un comienzo. La verdad, como el aire en el pecho, solo entra cuando algo se abre. Translate. Cuando te detienes un instante y te preguntas de dónde vienen tus ideas, un silencio incómodo aparece. Esa pregunta, aparentemente inocente, contiene dinamita filosófica. Porque la mayoría de las veces no somos autores de nuestras creencias, somos herederos inconscientes. Caminamos por la vida repitiendo frases, gestos y juicios que otros pensaron antes. Esa inercia nos da sensación de estabilidad, pero también nos encierra en un guión que no escribimos. Sócrates sabía que entender el origen de una creencia era como seguir el hilo que conduce al corazón de un laberinto. Cada idea, cada certeza, tiene una genealogía invisible. Proviene de voces que nos moldearon antes incluso de tener palabras propias. La cultura, la educación, la familia y el tiempo histórico son escultores invisibles. Cada uno deja su huella en la arcilla de la mente. Pero llega un punto en que esa arcilla se endurece, y confundimos la forma impuesta con nuestra esencia. Esta segunda pregunta del test socrático, ¿de dónde viene esa creencia?, obliga a mirar atrás sin nostalgia. Es una arqueología del pensamiento, una excavación emocional. A diferencia de la primera pregunta, que busca evidencia racional, esta busca raíces emocionales y culturales. Sócrates no pretendía destruir todo lo heredado, sino revelar qué parte de tu pensamiento pertenece realmente a ti. Era un acto de desposesión, arrancar la capa de ruido social para descubrir si hay una voz propia al fondo. Translate. Imagina que una persona afirma que debe ser productiva todo el tiempo. Esa idea, tan común en nuestro mundo, parece una virtud moderna. Pero si sigues el hilo, descubres su origen en el capitalismo industrial, en los valores de la eficiencia y la competencia. Detrás de esa creencia no hay verdad objetiva, sino historia. Y si la historia cambió, ¿por qué tú sigues obedeciendo su eco? Esa es la incomodidad que Sócrates quería provocar, hacerte ver que tu mente no siempre es tuya. El filósofo nacido en Atenas no conoció corporaciones ni cronogramas laborales, pero entendía el peso de las costumbres colectivas. Su ciudad vivía obsesionada con la reputación y la política, con el juicio de los demás. Desde joven aprendió a desconfiar de los discursos públicos y a escuchar solo lo que resistía el examen interior. Por eso caminaba descalzo, un gesto simple, pero simbólico. Era su forma de recordar que cada creencia social, por respetable que parezca, puede ser una cadena disfrazada de virtud. Piensa en tu propia educación. Es probable que tus padres, tus maestros o tus héroes hayan sido los primeros arquitectos de tu pensamiento. Te enseñaron qué es ser una buena persona, qué comportamientos son aceptables, qué sueños son válidos y cuáles absurdos. Pero Sócrates diría que ningún aprendizaje vale si no se examina su fuente. Si el origen de tu creencia está en el deseo de agradar o en el miedo al rechazo, esa idea nace enferma. La verdad requiere libertad, lo demás es herencia ciega. Translate.
El problema es que detectar la influencia ajena no basta. Hay que comprender cómo se internaliza. Crecemos absorbiendo dogmas a través de repeticiones cotidianas, el deber de ser útil, el orgullo nacional, la idea de éxito o belleza. Las frases se convierten en axiomas, y los axiomas en límites invisibles. Cuando Sócrates preguntaba ¿de dónde viene esa creencia?, lo hacía para romper ese círculo. Porque solo si reconoces su procedencia puedes decidir si la conservas o la dejas ir. Observa cómo incluso las creencias más íntimas están guiadas por fuerzas colectivas. Solo hay que rascar la superficie para encontrarlas, en los gestos, en la moda, en la forma de hablar. Creemos ser individuos, pero en realidad somos ecos que se repiten. La mayéutica socrática consistía en hacer sonar tu voz lo bastante fuerte como para distinguirla de las demás. Y eso solo ocurre cuando te atreves a escuchar de dónde proviene cada idea que defiendes con tanta pasión. En este sentido, Sócrates anticipó lo que siglos después pensarían Nietzsche o Foucault, que todo pensamiento tiene historia, y toda historia tiene intereses. Lo que hoy llamamos verdad puede ser la opinión del más fuerte, o la conveniencia de un poder. Sócrates lo intuyó sin teorías complejas, solo con observación. Preguntaba, escuchaba y volvía a preguntar. Cada creencia, examinada desde su raíz, revelaba el molde de una época. Cada época creía ser libre, pero repetía sin saberlo los límites de su lenguaje. Translate. Cuando un joven se acercaba a Sócrates para dialogar, esperaba recibir respuestas sabias. En cambio, el filósofo le devolvía preguntas incisivas. Le pedía identificar quién le había enseñado a pensar así. Un maestro, un poeta, una ley. Y luego preguntaba, ¿crees que ese maestro nunca se equivocó, que esos poemas no fueron escritos bajo prejuicios? Poco a poco, el alumno descubría que lo que consideraba propio era, en realidad, prestado. Y en ese reconocimiento nacía la humildad intelectual. En nuestras vidas contemporáneas, esa pregunta tiene un poder explosivo. ¿De dónde viene la idea de que la felicidad se encuentra en el consumo? ¿Quién plantó la noción de que el amor debe ser permanente y exclusivo? Si seguimos el hilo, llegamos a la publicidad, a la religión, a la tradición. Las creencias no aparecen de la nada, las fabrican instituciones y hábitos. Pero aceptar eso es duro, porque significa admitir que tu mente es también un campo de batalla ideológica. Una guerra silenciosa donde todos quieren tu consentimiento. Sócrates no habría tenido televisión ni internet, pero entendía ese peligro. La multitud no puede enseñarte lo que ella misma ignora, podría haber dicho. Para él, la verdadera educación comenzaba con un acto de desobediencia interior. No negar lo aprendido, sino revisarlo. Preguntarse quién se beneficia de que sigas creyendo lo que crees. Porque toda creencia útil para alguien más, pero perjudicial para ti, es una forma de esclavitud intelectual. Translate. Revisar el origen de tus creencias también invoca una dosis de ternura hacia ti mismo. Porque no las elegiste desde la malicia, sino desde la necesidad. Necesidad de pertenecer, de ser aceptado, de sentir que hay certezas en un mundo incierto. Sócrates lo comprendía, el ser humano busca seguridad como un náufrago busca una tabla. Pero una tabla también puede convertirse en prisión si olvidas que puedes nadar. Su método era justamente eso, recordarte que puedes moverte incluso dentro del mar de lo aprendido. Detrás de cada creencia hay una historia emocional. Si crees que el mundo es hostil, probablemente naciste en un entorno inseguro. Si piensas que el esfuerzo todo lo puede, quizás te enseñaron a temer la fragilidad. La razón nunca flota sola, tiene raíces afectivas. Sócrates usaba el diálogo para que el interlocutor reconociera esas raíces y las enfrentara sin culpa. Porque solo al reconocer la herencia emocional que sostiene una creencia puedes liberarte de su sombra. Aquí se esconde la ironía, cuando descubres el origen de tus ideas, no pierdes identidad, la recuperas. Renuncias a las voces prestadas para abrir espacio a tu voz genuina. El conocimiento deja de ser información y se convierte en transformación. Sócrates buscaba eso, que el conocimiento no sea un adorno intelectual, sino una forma de vida más honesta. La pregunta no era un fin, sino un fuego. Un fuego que quema lo ajeno para dejar brillar lo esencial.
Translate. Si observas cualquier civilización, notarás que cada una protege sus mitos fundacionales como si fueran verdades eternas. Grecia tuvo los suyos, igual que nosotros los tenemos ahora. Solo cambian los nombres, donde antes había dioses, hoy hay marcas, donde antes había templos, hay corporaciones, donde antes había oráculos, hay algoritmos. El ser humano sigue buscando certeza, solo que ha cambiado de ídolos. Sócrates nos enseñó a mirar más allá del altar y preguntar, ¿quién construyó este templo en mi mente? Aplicar esta segunda pregunta en tu vida cotidiana es un ejercicio de valentía. No se trata de derribar todo, sino de comprender las raíces de lo que sostienes. Pregúntate, ¿esa opinión política viene de mi experiencia o de mi entorno? ¿Esa idea de amor la aprendí o la descubrí? ¿Mi sentido de éxito surge de mis valores o de la comparación? Cuando reconoces la procedencia, el pensamiento se limpia como un cristal empañado. Y en esa claridad, comienza la auténtica libertad de pensamiento. Los atenienses temían a Sócrates porque su método transformaba a sus discípulos en seres peligrosos. No obedientes, no pasivos, sino pensadores autónomos. Una sociedad basada en dogmas no soporta individuos así. Por eso lo condenaron. Pero lo que no comprendieron es que las ideas no mueren con un cuerpo. La pregunta socrática, como un eco, sobrevivió a su voz. Y hoy, cada vez que alguien se pregunta de dónde viene lo que cree, ese eco vuelve a sonar. Translate. Tal vez por eso este capítulo se llama El eco del pasado. Porque tus pensamientos también son resonancias de tiempos anteriores. Llevas dentro las palabras de tus padres, las reglas de tu cultura, los miedos de tu infancia. Pero ahora, al preguntarte su origen, puedes decidir qué voz conservar. No se trata de exterminar la herencia, sino de transformarla en elección consciente. A partir de ese acto, lo heredado deja de ser carga y se convierte en sabiduría. El test socrático sigue avanzando, y con cada paso la niebla se disipa un poco más. Has visto la primera herida, la falta de evidencia, y ahora comienzas a escuchar el eco de tu propio pasado resonando en cada creencia. No corras para responder, deja que la pregunta actúe como una gota de agua sobre piedra. Porque el autoconocimiento no se arranca, se erosiona con paciencia. En el próximo capítulo, Sócrates nos empujará aún más lejos, hacia los supuestos que ni siquiera sabemos que tenemos. Allí, la mente se ve obligada a desnudarse por completo. Translate. Hay una fase en el método socrático en la que el suelo parece desaparecer por completo. Ya no se trata de encontrar evidencia ni de rastrear orígenes, sino de examinar el espacio invisible donde viven las suposiciones. Son esas ideas tan profundamente arraigadas que ni siquiera sospechamos su existencia. No se presentan como creencias, sino como verdades obvias. Y, sin embargo, son las más engañosas, porque moldean toda nuestra percepción del mundo sin pedir permiso. Sócrates entendía que el mayor enemigo del conocimiento no era la ignorancia, sino la ilusión del saber. Lo que creemos obvio suele ser precisamente lo que más condiciona nuestra mente. Cuestionar esos supuestos es como levantar los cimientos de una casa mientras aún estás viviendo en ella, incómodo, arriesgado, pero necesario. Él no atacaba directamente las opiniones, sino los marcos ocultos que las hacían posibles. Todo pensamiento, decía, está sostenido por una arquitectura invisible, y hasta que no la vemos, no somos libres. Pensemos en una frase aparentemente inocente, la gente buena merece cosas buenas. Suena moralmente plausible, ¿verdad? Pero si la sometemos a la pregunta socrática, ¿qué estás dando por hecho?, surge la fractura. Estamos asumiendo que el universo es justo, que la bondad garantiza recompensa y que la realidad obedece a una lógica emocional humana. Nada de eso tiene garantía alguna. Y sin embargo, actuamos, juzgamos y sufrimos desde ese supuesto todos los días. Translate. Esta tercera etapa del test es la más peligrosa porque toca la identidad profunda. Cada supuesto es una columna del ego. Derribarlo significa aceptar la posibilidad de no tener suelo. Cuando Sócrates guiaba a sus interlocutores por este terreno, muchos se enfurecían. Algunos salían riendo nerviosos, otros, desesperados. Nadie quiere ver que la seguridad que sentía era solo una construcción mental. Pero justamente ahí aparece la promesa del método,
solo una mente dispuesta a perder sus certezas puede conquistar su libertad. Imagina que crees que las personas son, en esencia, racionales. Desde esa idea construyes tus expectativas, tus relaciones y quizá tus decepciones. Ahora pregúntate, ¿qué estás dando por hecho? Que la razón gobierna sobre la emoción, que los seres humanos actúan con coherencia, que el conocimiento supera al instinto. Al examinarlo, todo se desmorona. Y al hacerlo, no pierdes claridad, la ganas. Ver los límites de la razón te vuelve compasivo, te humaniza, te saca del pedestal de lo predecible. Sócrates llamaba a este proceso limpiar la mente de ídolos. No hay manera de pensar con lucidez mientras las suposiciones dirijan el diálogo. Su método eliminaba la arrogancia intelectual de raíz, dejando espacio para un tipo de pensamiento más vital. Era una guerra silenciosa contra los automatismos. En una época gobernada por la retórica y la opinión pública, atreverse a cuestionar lo natural era un acto revolucionario. Lo sigue siendo hoy. Translate. En nuestra vida contemporánea, los supuestos se disfrazan de sentido común. Creemos que el éxito depende del esfuerzo, que la justicia siempre llega, que las emociones deben ser controladas, que el progreso es naturalmente bueno. Pero todo ello son construcciones históricas, no leyes universales. Preguntar, ¿qué estás dando por hecho?, es una forma de rebelión contra la cultura dominante. Es el inicio del pensamiento filosófico real, aquel que no acepta nada porque sí. Piensa por un momento en la idea del amor romántico. Nos decimos que, si hay amor, todo se soluciona. ¿Qué estás dando por hecho ahí? Que el amor es constante, que no cambia, que su fuerza supera los condicionamientos del tiempo. Pero quien haya amado de verdad sabe que el amor también se erosiona, también necesita estructuras, hábitos y libertad. Descubrir el supuesto detrás del idealismo no destruye el amor, lo purifica. Lo devuelve a su naturaleza humana, no mítica. Sócrates habría reído si escuchara nuestra devoción moderna por seguir la pasión. No por desprecio, sino por ironía. Porque esa frase, que parece una invitación a la autenticidad, encierra otro supuesto, que nuestras pasiones nos conducen siempre hacia el bien. Sin embargo, él sabía que la pasión sin examen puede esclavizarnos. No es la emoción la que libera, sino la conciencia que la observa. Los supuestos se deslizan incluso en los actos más nobles, y precisamente por eso necesitan ser vistos a la luz. Translate. La trampa de los supuestos es su invisibilidad. Todos los sostenemos, pero casi nadie los ve. Es como respirar, ocurre sin darnos cuenta. El método socrático interrumpe esa respiración automática, no para ahogarnos, sino para enseñarnos a respirar conscientemente. Cada vez que detectas un supuesto, algo dentro de ti despierta. Es la experiencia del asombro, la chispa inicial de la filosofía. Lo obvio deja de serlo, y de repente, vuelves a mirar el mundo con ojos frescos. Algunos pensarán que vivir examinando todo es agotador, que el exceso de duda paraliza. Sócrates respondería que el examen no destruye la acción, la hace auténtica. Actuar desde la conciencia de tus supuestos es actuar con libertad. Quien se mueve sin saber desde dónde lo hace, repite patrones ajenos. Quien ve su propio condicionamiento, elige. Y esa elección es la forma más alta de autodominio. No es controlar el mundo, sino no ser controlado por ilusiones internas. Un ejemplo más concreto, ¿crees que fracasar es algo negativo? ¿Qué estás dando por hecho? Tal vez que el valor se mide por los resultados, o que la aprobación ajena define tu éxito. Cuando desmontas esas ideas, descubres que el fracaso en sí no duele, lo que duele es el significado heredado que le diste. Sócrates no habría usado la palabra autoestima, pero comprendía su raíz filosófica. Estamos atrapados en juicios asumidos, y liberarse de ellos es volver a ser dueño del sentido. Translate. En los diálogos platónicos, él acompañaba a sus interlocutores hasta el límite del absurdo lógico. Les hacía reconocer contradicciones en su propio razonamiento. Cuando exclamaban «entonces no sé nada», él sonreía. Habían llegado al punto justo, el reconocimiento del vacío. Esa confesión de ignorancia era la puerta de entrada a la sabiduría. El supuesto más resistente es este, creer que sabemos. Y romperlo, aunque duela,
es la mayor victoria del pensamiento. La modernidad ha cambiado los templos y los dioses, pero conserva los supuestos. Hoy rezamos al altar de la productividad, creemos en la redención del éxito, tememos al silencio como si fuera castigo. Sócrates caminaba contra esa corriente hace más de 2 milenios, igual que podemos hacerlo ahora. Cuestionar los supuestos actuales no te convierte en cínico, sino en lúcido. La lucidez tiene un costo, sí, pero también una recompensa. El peso de la vida se vuelve más ligero cuando sabes de qué está hecha tu carga. El método socrático no busca darte una nueva creencia, sino una nueva forma de mirar. Cuando te preguntas qué estás dando por hecho, descubres que toda afirmación lleva consigo una trampa. La mayoría de las discusiones humanas no tratan sobre hechos, sino sobre supuestos no dichos. Si logras identificarlos, el conflicto cambia de naturaleza. Ya no discutes por tener razón, sino por entender por qué piensas como piensas. Y eso transforma toda relación humana en un diálogo verdaderamente filosófico. Translate. Hay un momento, inevitable, en el que el examen se vuelve personal. Puedes hablar de política, moral o arte, pero al final la pregunta llega a ti: ¿qué estás dando por hecho sobre ti mismo? ¿Que necesitas ser alguien para valer? ¿Que tu pasado determina tu futuro? ¿Que el dolor no es parte de la plenitud? Cada una de esas suposiciones actúa como una prisión elegante. El modo de abrir la puerta no es destruirla, sino verla. La visión quita poder a lo que antes gobernaba en la sombra. Al final, Sócrates sabía que ninguna mente podía sostenerse eternamente en la duda. El examen debía llevar a la serenidad, no al caos. Ver los supuestos ocultos no era un ejercicio de demolición infinita, sino de purificación progresiva. Como un escultor que retira la piedra sobrante, el filósofo tallaba la mente hasta que quedaba la figura esencial, un pensamiento limpio, sin adornos. Y en ese estado, la verdad ya no se impone, simplemente se revela. Ahora que has llegado a este punto del test, ya has pasado por 3 puertas: la evidencia, el origen y los supuestos. Has aprendido a no creer por reflejo ni por costumbre. Lo siguiente será más profundo aún: explorar las consecuencias de tus creencias. Porque no basta con saber de dónde vienen o en qué se apoyan, hay que mirar cómo te moldean, cómo afectan cada decisión que tomas. Y allí, en ese territorio, comienza la verdadera responsabilidad filosófica. Translate. Toda creencia tiene un costo. No importa cuán noble, inspiradora o razonable parezca, siempre deja una huella en tu vida. Las ideas no son palabras flotando en el aire, son estructuras que moldean tus elecciones, tu manera de mirar el mundo y hasta tus emociones. Sócrates lo sabía mejor que nadie. Para él, el pensamiento no era un juego de lógica, sino una práctica vital. Cada idea sembrada en la mente produce un fruto, y a veces esos frutos son dulces, pero otras veces envenenan el alma sin que lo notes. Esta cuarta pregunta del test socrático, ¿qué consecuencias tiene vivir tu creencia?, es la más incómoda porque transforma la reflexión en responsabilidad. Ya no se trata de debatir ideas en abstracto, sino de mirar su efecto concreto en la existencia. ¿Qué precio estás pagando por lo que piensas? Quizás tus convicciones te han dado reconocimiento, pero también ansiedad. O tal vez te han otorgado seguridad, pero al costo de tu libertad. Sócrates invitaba a sus interlocutores a medir ese equilibrio con brutal honestidad. Imagina que sostienes la creencia de que debes ser fuerte todo el tiempo. Suena virtuoso, incluso heroico. Pero si observas sus consecuencias, descubres una vida de represión emocional, de silencios prolongados y sonrisa impostada. Tu cuerpo se tensa, tu voz se frena. Has construido una cárcel con forma de deber. Esa es la trampa invisible de toda creencia no examinada, se convierte en el guión silencioso que dirige tu comportamiento. Y lo más irónico es que crees estar controlando tu vida cuando, en realidad, ella te controla a ti. Translate. Sócrates decía que vivir sin examen es como bailar con los ojos vendados. Puede que parezca armonía, pero tarde o temprano chocarás con algo. Las consecuencias de las creencias son la manera en que la realidad nos avisa que algo necesita revisión. A veces el castigo no llega como tragedia, sino como hastío, como esa sensación de vacío que surge cuando cumples todos los mandatos culturales y descubres que nada cambió por dentro.
Vivir sin cuestionar es conseguir todos tus objetivos y aún así sentirte extranjero en tu propia vida. Pensemos en otra creencia común: el éxito es tener más. Quien la adopta vive en una carrera infinita. Cada logro produce placer, sí, pero es un placer efímero que exige constantemente una meta nueva. Esta es la consecuencia psicológica de una idea aparentemente inocente: la imposibilidad de descansar. El alma se vuelve adicta al rendimiento. No importa cuántas veces ganes, siempre sentirás que falta algo. Sócrates habría visto en ese ciclo una forma de esclavitud moderna, un alma que confunde movimiento con progreso, ruido con sentido. Lo que hace extraordinario el método socrático es que convierte las creencias en espejos, no en muros. Cuando observas las consecuencias de tus pensamientos, estás mirando tu reflejo con una claridad que asusta. Si crees que la gente no cambia, vivirás con desconfianza. Cada encuentro será una confirmación de tu cinismo. Si crees que todo tiene solución, quizás ignores los límites necesarios para aceptar la pérdida. En ambos casos, tus ideas actúan como profecías que se cumplen a sí mismas. El pensamiento moldea la realidad mucho más de lo que admitimos. Translate. Sócrates enseñaba que una alma justa no es aquella que tiene las respuestas correctas, sino aquella que vive de acuerdo con principios examinados. Vivir una creencia implica encarnarla, y esa encarnación define el tipo de mundo que construyes. Si defiendes la libertad, pero dependes del reconocimiento ajeno, tu libertad es una máscara. Si elogias la verdad, pero evitas tus emociones incómodas, tu sinceridad es incompleta. Las consecuencias de una creencia son el termómetro moral de tu pensamiento. Muestran si lo que dices y lo que haces forman parte de la misma vida. La filosofía de Sócrates no proponía un nihilismo sin rumbo. Al contrario, era un llamado a asumir las consecuencias como brújula ética. Cuando descubres que una creencia te roba serenidad, te debilita o te aleja de los otros, tienes la responsabilidad de transformarla o desecharla. No puedes seguir creyendo lo mismo y esperar resultados distintos. La madurez filosófica consiste en entender que el pensamiento no cambia el mundo mientras se queda en la cabeza. Solo cambia algo cuando altera la forma en que habitas el tiempo. En las calles de Atenas, Sócrates hacía esta clase de preguntas no para humillar, sino para liberar. Dejaba a sus oyentes desconcertados, obligados a revisar el mapa invisible que dirigía sus actos. Un comerciante que decía, la riqueza es lo más importante, se veía forzado a examinar las consecuencias de su codicia. Un soldado que afirmaba, la valentía es nunca temer, debía reconocer cuántas veces el miedo salvó su vida. En cada caso, la reflexión se convertía en acción. No en teoría, sino en transformación existencial. Translate. Seguramente tú también podrías hacer ese mismo ejercicio. Escoge una creencia potente, de esas que guían tu comportamiento diario, y pregúntate qué resultados concretos ha producido: ¿te da paz o te genera tensión? ¿Te conecta o te aísla? ¿Te hace crecer o te contrae? Verás que algunas de tus convicciones, aunque parezcan protectoras, son cadenas doradas. Te defienden del dolor, sí, pero también te impiden la expansión. Y hay otras, las más humildes, que aunque duelan, abren espacios insospechados de libertad. Lo que el mosquito de Atenas quería era eso, hacerte sentir el zumbido del pensar. No para que sueltes todas tus ideas, sino para que comprendas que cada una tiene peso. Las consecuencias son ese peso en tu espalda. Si una creencia te aplasta, no es conocimiento, es carga. Y toda carga innecesaria, decía él, es una forma de ignorancia. Solo podemos caminar ligeros cuando las ideas que llevamos no son imposiciones, sino elecciones conscientes. Y esa ligereza no es frivolidad, es sabiduría. Vivimos en una era que teme las consecuencias. Se valora la justificación sobre la acción, la apariencia sobre el impacto. Pero Sócrates no habría perdonado eso. Para él, pensar sin actuar era como admirar un mapa sin moverse del lugar. Las consecuencias son la prueba viviente de si realmente entiendes lo que dices creer. Si defiendes la justicia, ¿la practicas cuando nadie te mira? Si pregonas la compasión, ¿puedes escuchar incluso a quien te contradice? Cada creencia sin consecuencia es una forma de hipocresía elegante. Translate.
quizás la parte más dura de este examen sea reconocer las consecuencias invisibles. Porque no todas son externas. Algunas se manifiestan dentro, una ansiedad crónica, una culpa persistente, una sensación de desconexión contigo mismo. Son síntomas de pensamientos que ya no te sirven. El alma, como el cuerpo, reacciona a las toxinas. Y las creencias no examinadas pueden ser veneno lento, una voz que repite un deber que ya no tiene sentido. Sócrates identificaba en esa voz el eco de la ignorancia más peligrosa, la que se disfraza de virtud. Sin embargo, no todo es destrucción. A veces el examen revela bellezas ocultas, creencias que verdaderamente te fortalecen. Quizás descubres que tu fe en la bondad humana te impulsa a actuar con coherencia, o que tu confianza en la duda te mantiene humilde. No todas las ideas pesan. Algunas son alas. Lo importante es distinguir unas de otras. Y eso solo puede hacerse observando sus consecuencias directas, lo que producen en tu día, en tu carácter, en tu entorno. La filosofía es el arte de esa distinción. En la forma socrática, conocer las consecuencias de las ideas era una preparación para la virtud. No una virtud moralista, sino vital. De nada sirve saber si actúas desde un sistema de creencias que produce dolor en los demás o fragmentación interna. Sócrates insistía en que la sabiduría sin ética es ceguera adornada. Y la ética comienza por reconocer el daño que se origina en la mente. Toda transformación social, diría él, nace de la mutación invisible del pensamiento individual. Fíjate cómo las creencias colectivas también tienen su precio. Los pueblos que creen en la superioridad de unos sobre otros terminan ahogados en guerras. Los gobiernos que creen que la seguridad lo justifica todo acaban destruyendo la libertad que querían proteger. Las religiones que confunden fe con imposición pierden su esencia espiritual. El método socrático, aplicado al conjunto humano, sería una revolución permanente. Una purificación constante que impediría que nuestras ideas se conviertan en tiranos disfrazados de principios. Así, el test de las 5 preguntas no es una meditación pasiva, sino una forma de vida. La cuarta pregunta te pone frente al espejo del mundo que tú mismo has creado con tu pensamiento. No puedes escapar de él. Cada elección es una consecuencia directa de las ideas que has aceptado como verdaderas. Sócrates no te diría qué creer, solo te pediría que observes el precio que pagas por cada pensamiento. Y si el costo te parece demasiado alto, quizá es momento de soltarlo. Llegados a este punto, el examen se vuelve casi terapéutico. Ya no buscas respuestas brillantes, sino coherencia. Te vuelves arquitecto de tu propia mente, consciente de cada ladrillo que colocas. El pensamiento deja de ser una herencia y se transforma en una obra viva. Esa es la esencia del legado socrático, vivir como si cada idea fuera una promesa y cada promesa dejara huella en el tiempo. Las consecuencias son, en última instancia, la medida de quién eres realmente. El siguiente paso será el definitivo. Después de mirar tus evidencias, tus orígenes, tus supuestos y tus consecuencias, queda una última frontera, la coherencia con tus valores. Porque una creencia puede tener fundamento, historia y lógica, pero si no vibra con lo que consideras sagrado, se convierte en traición silenciosa. Allí, en esa quinta pregunta, el examen deja de ser intelectual y se vuelve espiritual. Y es allí donde Sócrates habría dicho, ahora comienza la verdadera vida examinada. Translate, llegas al final del test socrático. Has desnudado tus creencias, examinado su evidencia, rastreado sus raíces, desmontado sus supuestos y enfrentado sus consecuencias. Ahora toca mirarte frente al espejo quizá más difícil de todos, la coherencia. Porque una idea puede ser verdadera, útil y racional, pero si no vibra al ritmo de tus valores, se transforma en traición. La última pregunta de Sócrates no era sobre lógica, sino sobre integridad. ¿Es coherente lo que crees con la vida que dices querer vivir? En este punto del viaje, el examen deja de ser solo intelectual. Se vuelve espiritual, en el sentido más profundo de la palabra. Ya no se trata de pensar mejor, sino de vivir mejor. Esta última prueba revela la brecha entre el discurso y la práctica, entre la filosofía que proclamamos y la biografía que encarnamos. Sócrates, que murió por sostener un principio,
sabía que las ideas solo valen cuando se pueden habitar sin hipocresía. Él mismo fue el ejemplo extremo de coherencia. Cuando el tribunal ateniense le dio la opción de retractarse o morir, eligió la cicuta. No porque fuera temerario, sino porque habría sido incoherente renegar de su vida dedicada al pensamiento libre. Para él, escapar era traicionar su propio logos, el núcleo invisible que daba sentido a su existencia. Esa muerte serena fue su mayor lección: el pensamiento sin coherencia se pudre, la idea sin sacrificio se convierte en espectáculo. Translate. Aplicar esta pregunta a tu vida implica un nivel radical de honestidad. ¿Tu sistema de creencias refleja lo que realmente valoras? Tal vez dices valorar la libertad, pero te sometes al juicio de los demás. Quizá proclamas amor, pero te aferras a la posesión. O dices buscar verdad, pero prefieres la comodidad de las medias tintas. Esta etapa del test no busca juzgarte, sino mostrarte las disonancias. La incoherencia no es pecado, sino señal de que todavía hay algo que reconciliar dentro de ti. Preguntarte por la coherencia es enfrentarte a todos los personajes que habitan en ti. El ambicioso que quiere reconocimiento, el temeroso que busca seguridad, el idealista que anhela pureza. Cada uno tira hacia un lado. Los valores son el terreno donde esas fuerzas se ordenan. Sócrates proponía que la virtud era la armonía del alma, un estado donde pensamiento, emoción y acción se alinean. Esa armonía no se impone, se cultiva mediante el examen constante. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Crees en la honestidad, pero mientes para evitar conflictos. La consecuencia es un pequeño desequilibrio interno, casi imperceptible al principio, pero acumulativo. Con el tiempo, ese desequilibrio se convierte en ruido interior, una incomodidad que ya no puedes silenciar. Allí descubres que el verdadero sufrimiento no viene del castigo externo, sino de la contradicción entre tus valores y tus actos. La incoherencia corroe la paz, del mismo modo que la verdad la restablece. Translate. El filósofo ateniense no hablaba de moral en el sentido religioso, sino en el sentido de orden del alma. Para él, la coherencia era sinónimo de salud interior. Una mente que dice una cosa y hace otra vive en fragmentación. Y la fragmentación genera ceguera. Cuando tus ideas y tus valores no dialogan, ves el mundo distorsionado, justificas lo injustificable, racionalizas lo absurdo, callas donde deberías hablar. La ética socrática no pretende imponerte normas, sino sanarte de esa división. En la sociedad moderna, la incoherencia se ha convertido en hábito. Hablamos de bienestar mientras glorificamos el agotamiento. Predicamos inclusión mientras levantamos muros invisibles. Admiramos la autenticidad, pero tememos mostrar vulnerabilidad. Vivimos bajo la tiranía de lo que se espera. Sócrates se reiría al ver cómo seguimos repitiendo el teatro del alma que denunció hace más de 2 milenios. Y, sin embargo, su receta sigue siendo la misma: examina, duda, purifica, actúa. Esta última pregunta puede usarse como brújula práctica. Antes de tomar una decisión, antes de sostener una opinión, interrógate: ¿esto refleja mis valores más profundos o mis miedos más antiguos? La diferencia es sutil, pero decisiva. Los valores nacen del entendimiento, los miedos, del reflejo. Cuando tus acciones brotan del miedo, construyes jaulas; cuando provienen del valor, de tu valor esencial, construyes caminos. Esa es la elección que marca la frontera entre vivir y sobrevivir. Translate. Sócrates no pedía perfección. Pedía consciencia. Sabía que los humanos somos contradictorios por naturaleza, pero también que tenemos la capacidad de observarnos. Esa mirada interior, libre de autoengaño, es la herramienta que convierte el error en maestro. La coherencia no es un estado fijo, sino un proceso de ajuste continuo entre lo que dices, lo que haces y lo que realmente eres. Cada día puede ser un acto filosófico si se vive desde esa vigilancia. Imagina aplicar esta pregunta a una de tus creencias más arraigadas. Supón que crees en el respeto por todos los seres, pero consumes sin pensar en las consecuencias. Si lo descubres y decides mirar de frente esa disonancia, no para juzgarte sino para comprenderte, estás actuando socráticamente. Reconocer la incoherencia no te debilita, te afina. Es el filo de la autocrítica el que hace brillar una mente lúcida.
Lo contrario, negar el conflicto interior, solo prolonga la ceguera. Para Sócrates, la coherencia era la forma más elevada de sabiduría porque unificaba el pensamiento y la acción. La verdad no tenía valor mientras no se encarnara. De hecho, criticaba a los sofistas precisamente por eso, por hablar de virtud sin vivirla. En su filosofía, el conocimiento era inseparable del carácter. Saber lo correcto y no hacerlo era, para él, una forma de ignorancia práctica. Por eso insistía, la verdadera sabiduría no es saber, es ser. Translate, en nuestras vidas, la incoherencia aparece en gestos minúsculos, cuando decimos sí queriendo decir no, cuando bajamos la voz para encajar, cuando aplaudimos lo que no sentimos. Poco a poco, ese hábito crea un personaje. El yo social reemplaza al yo genuino. Y un día, frente al espejo, no reconoces a quien ves. La tragedia no es haber cambiado, sino haberlo hecho sin saber por qué. Allí la pregunta final de Sócrates resuena con un timbre suave pero implacable: ¿es esto coherente con quien dices ser? Quizás el mayor gesto de valentía sea responder con un no y decidir recomenzar. La coherencia, lejos de ser una prisión, libera. Te devuelve la unidad perdida. Porque vivir fiel a tus valores no significa rigidez, sino alineación con lo que da sentido a tu existencia. Esa fidelidad tiene un precio, claro, exige renunciar a máscaras, a placeres efímeros, a aceptación inmediata. Pero a cambio entrega algo que ningún éxito ofrece, una paz que no depende de nadie más. Hay quienes temen que vivir con coherencia los aísle. Temen la incomodidad de la autenticidad. Pero, en realidad, la coherencia no separa, inspira. El que actúa de acuerdo con sus valores se convierte en faro. Así fue Sócrates. Su serenidad ante la muerte iluminó siglos enteros de pensamiento. Las palabras pueden convencer por un tiempo, pero solo la integridad persuade para siempre. En cada época, el mundo necesita esos faros que, sin gritar, recuerdan lo que significa ser libre. Translate, por eso, este test de las 5 preguntas no termina realmente aquí. Cada pregunta abre un nuevo ciclo de reflexión. Es un método, no una doctrina. Lo importante no es repetirlo, sino vivirlo. Cuando empieces a aplicarlo a tus decisiones, sentirás una transformación silenciosa, el ruido mental se disuelve, las prioridades se reordenan, la mirada se vuelve más clara. Esa claridad no llega de afuera, sino del equilibrio interior que la coherencia produce. Antes de cerrar este viaje, haz un ejercicio breve. Piensa en algo que afirmas creer profundamente, quizás la amistad, la justicia, el amor o la verdad, y revisa si tus actos lo encarnan. No se trata de juzgarte, sino de escucharte. Si descubres una distancia, no te avergüences, esa distancia es la frontera exacta donde tu vida puede crecer. Allí comienza el cambio real, no el dramático que se proclama, sino el silencioso que se construye día a día. Así termina el test de las 5 preguntas de Sócrates, pero comienza la práctica del examen interior. En un mundo saturado de ruido, dudar se ha vuelto un acto de resistencia. Quien se atreve a examinarse ya está transformando la realidad. Porque las creencias crean mundos, y solo los que se atreven a depurarlas crean mundos donde vale la pena vivir. Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti busca esa verdad que no se impone, sino que se descubre. Translate, si esta travesía filosófica resonó contigo, suscríbete a La Mirada Filosófica. No es un gesto de rutina, sino una forma de continuar este diálogo. Aquí no se imponen verdades, se fabrican preguntas. Comparte en los comentarios qué descubriste sobre tus propias creencias. Tal vez no haya respuestas finales, pero en el proceso de buscarlas, la mente se afina y el alma se aquieta. Al fin y al cabo, vivir filosóficamente no es saberlo todo, sino amar lo que nunca deja de interrogarse.